Hola, hola a todos mis hermanos en la fe católica, sean bienvenidos nuevamente. Estamos ya en la historia de la salvación, capítulo 14. Yo soy Francisco Delgado y me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy un poquito retrasado, pero ya estamos aquí. Vamos a iniciar pronto pues, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Bueno, demos gracias al Señor e iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues un poquito retrasados, 2 minutitos, pero ya estamos aquí listos, muy contentos, muy alegres, muy emocionados porque el tema de hoy es muy interesante. Aunque alguien dijo por ahí que todos los sábados digo lo mismo, sí es cierto, todos los sábados digo lo mismo, pero sí es muy interesante, ahorita lo vamos a ver ya. Déjenme leer algunos comentarios así brevemente y pasamos ya propiamente al tema. A ver, déjenme acomodo acá también la Biblia, ajusto todo. Esto es lo que no me gusta, que tengo que ajustar todo antes de iniciar. Vamos a empezar con María de la Luz Carmona Rodríguez. Hola, buenos días. Buen día, chico. Hermano Fernando desde Colombia. Que el Señor le dé vida y salud para que siga adelante enseñándonos a conocerlo. Gloria y honor al Señor. Un abrazo gigante. Judiet Inshima Uni. Buenos días, gracias. Leti González. Buenos días. Saludos desde Ciudad del Carmen, Campeche, México. Que el Señor nos bendiga. Oscar Hernández, muy buenos días hermanos. Francisco, esperando la clase de hoy. Dios le envíe su sabiduría para escucharlo. Oscar también dice, hermano, ¿cómo se llama el programa donde usted lee la Biblia? Gracias era. El programa se llama Sword. Es ESWORD, Sword. Está en inglés, pero ahí mismo lo puedes cambiar a español. Luego de que bajas el programa, que es gratuito, puedes decirle qué Biblias quieres, que son gratuitas. Hay otras que las puedes comprar. Pero ese es el programa, Sword. ¿Dónde me quedé? Santos Lizama, buenos días hermano Francisco, gracias por lo que hace. Está muy interesante estas enseñanzas de la historia de la salvación. Dios lo bendiga grandemente. Hoy no puedo escuchar el audio. ¿Cómo? No puedo escucharlo. Sí se escucha porque no he probado, por cierto. Déjenme ver. Pero sí se escucha. Yo pensé que no se escuchaba Bueno. Lidia López, hola desde Morelos en México. Me emociona esta clase. Bendiciones a todos. Gracias Lidia, Dios te bendiga. Y gracias por tus comentarios y los he leído. Claro que sí. Chayito García, por la salud de mi esposo Fernando, que está muy grave. Que Dios tenga compasión y misericordia de él. Bueno, vamos a ofrecer esta clase por Fernando, por el señor Fernando. Que Dios le ayude a él para salir adelante y a su esposa para que le ayude, porque también el cuidar a un enfermito se requiere mucha fortaleza. Eduardo Hernández, saludos a todos desde Argentina. Me uno a la pregunta de Oscar. Bueno, ya dijimos, el programa se llama Sword. Jonathan, hola, saludos desde Colombia. Oscar Hernández, saludos, che. Jonathan, que comience. Es que no empezaba. Bueno, Arlet Reyes, ya extrañaba escuchar la palabra de Dios a través de usted. Gracias, Arlet. María de la Luz Carmona Rodríguez, buenos días, bendiciones infinitas para todos. Ansiado, Dios te bendiga, hermanito Francisco. Gracias, An. Yolanda Topete, amén, gloria a Dios. Ana Riveros, paz y bien desde Colombia. Enedina Méndez, hola, buen día, aquí presente y lista, saludos a todos. Ansiado desde USA, Las Carolinas. María de la Luz Carmona, saludos desde San Luis Potosí, México. Y finalmente Adela de la Cruz, buenos días hermano, Dios le bendiga. Bueno, ahorita seguimos con los comentarios. Vamos a iniciar porque hoy sí está un poquito amplio el tema. Si es necesario me voy a brincar alguno si veo que vamos muy lentos. Por eso quiero de una vez iniciar. Vamos al libro de los números. Pongo acá la Biblia. Ahí está ya la Biblia. Abran su Biblia. Vamos a Números capítulo 1 versículo 1.
Ahorita en los temas finales voy a hablar muy brevemente de Levítico. Ya hablamos algo la semana pasada, pero hoy voy a hablar un poquito más, sobre todo el tema que más llama la atención, que más brilla en el Levítico, la santidad. Vamos a hablar del llamado universal a la santidad. Es un llamado que se nos hace en la iglesia. Pero no vamos a tocar en sí el libro del Levítico. Ya explicamos que es un poquito complicado, etc. Por eso nos vamos a ir directamente a Números. Números también es un libro complicado. Es complicado porque vamos a ver una línea, una serie de pecados, de errores, de faltas que se parecen mucho a nosotros. Otra vez, nos vemos reflejados en ellos. Por eso es importante verlo. Pero bueno, vamos a iniciar. Capítulo 1, versículo 1. Yahvé habló a Moisés en el desierto del Sinaí, en la tienda del encuentro, el primer día del mes segundo, el segundo año después de la salida de Egipto. Es decir, han pasado un año, un mes y un día después de que salieron de Egipto. Tienen poco, sí, tienen poco en el desierto, entre comillas poco, porque al final van a ser 40 años. Entonces tienen poco ellos. Versículo 2. Le dijo, registren a toda la comunidad de los hijos de Israel por casas paternas. Tú y Aarón alistarán a todos los de más de 20 años útiles para la guerra, que van a hacer aquí un censo, es decir, van a contabilizar a los hombres, a los varones mayores de 20 años que sean útiles para la guerra. Luego viene ahí que hay que buscar a líderes entre las familias. No es cierto, eso es más adelante. Dice, tendrán con ustedes para que les ayuden un hombre de cada tribu, jefe de familia. Bueno, es jefe. Estos son sus nombres. Bueno, ya no lo voy a leer. Es una lista ahí larguita. Nos vamos hasta el versículo 17. Moisés y Aarón tomaron como ayudantes a esos hombres que habían sido designados por sus nombres, y convocaron a toda la asamblea el día primero del mes segundo, haciendo su alistamiento por familias y linajes, tomando el nombre de cada uno de los hombres de 20 años para arriba, como Yahvé había mandado a Moisés. Así se hizo el censo en el desierto del Sinaí. De hecho, se van a manejar muchos números, por eso el libro de ahí toma su nombre, ¿no? El libro de los números. Estos números son resultado del censo. Bueno, esto todavía están, también muy importante, todavía están en el Sinaí, alrededor del monte del Sinaí. Dice, versículo 20, de la tribu de Rubén, primogénito de Israel, contando los nombres de todos los varones de 20 años para arriba, según sus familias y linajes, fueron alistados 46,500 hombres aptos para la guerra. Y viene otra vez una lista de las demás tribus, que por cierto hoy vamos a hablar más de las tribus. Y me voy a ir hasta el versículo 32. Ustedes si quieren leerlo completito, ahorita como vamos un poquito acelerados, pues no lo vamos a leer todo. De los descendientes de José, ojo esto, José el soñador, ¿se acuerdan? Yo creo que sí, todavía se deben de acordar. José el soñador, aquel que sus hermanos vendieron o querían vender, que fue llevado a Egipto, que le fue muy mal y al final Dios lo utiliza para salvar a todo el pueblo de Israel. Él tuvo 2 hijos, van a ser Efraín y Manasés. Bueno, vamos a leerlo. De los descendientes de José, por la línea de Efraín, contando los nombres de todos los varones de 20 años para arriba, según sus linajes y familias, fueron alistados 40,500 hombres aptos para la guerra. Por la línea de Manasés, según sus linajes y familias, se alistaron 32,000 hombres aptos para la guerra. Entonces, estas dos líneas son consideradas ya tribus de Israel. Y ahorita lo vamos a explicar en los temas finales. Luego viene la tribu de Benjamín, Dan, etc. Vamos un poquito más adelante. Versículo 45. Fueron contados según sus linajes y familias, y resultaron en total 603,550. Los levitas no fueron contados ni alistados. Aquí entra algo muy importante. Ya los levitas ya no entran dentro del grupo, el conglomerado de las 12 tribus de Israel. Ellos son consagrados, ellos son apartados, ellos son separados para el Señor.
Por eso ya no son parte de esas 12 tribus. Y si vemos que José en realidad ya no es parte nunca fue parte de las tribus, sino que son sus hijos los que entran, tenemos otra vez 12. Quitamos a José, quitamos a Leví y metemos a Efraín y a Manasés. Entonces tenemos otra vez 12 tribus de Israel. Ahorita lo vamos a ver un poquito más ampliamente. Los levitas no fueron contados ni alistados, pues Yahvé habló a Moisés y le dijo: no contarás a la tribu de Leví junto con los hijos de Israel, sino que tú pondrás a los levitas al servicio y cuidado de la morada del testimonio, de todos sus utensilios y de todo cuanto le pertenece. Ellos llevarán la morada y todos sus utensilios, servirán en ella y acamparán en torno a ella. Otra de las consecuencias del pecado que vimos en el becerro de oro es que ahora alrededor de la tienda están los levitas. Y esto es también como una figura misma del mismo santuario, que dijimos que estaba el atrio, es decir, el exterior, por así decirlo. Luego estaba el lugar santo y al final estaba el lugar santísimo. Pues ahora va a ser más o menos lo mismo. Va a estar todo el pueblo alrededor. Y luego viene una segunda capa, digamos, que van a ser alrededor del santuario los levitas, y al final está el santuario. En tres diferentes capas. De hecho, el templo que va a construir Salomón también va a estar hecho así, en esa forma, porque el mismo universo, aunque eso ya no lo vimos, ojalá y lo veamos cuando veamos el templo, Dios lo hizo de la misma manera, pero ya lo vamos a ver. Dice el versículo 51, cuando la morada haya de trasladarse, los levitas la desarmarán. Cuando tenga que pararse, ellos la montarán. Cualquier extraño que se acerque será castigado de muerte. Esto ya lo comentamos la semana pasada, que nadie puede tocar más que los puros sacerdotes, en este caso los levitas. Nadie va a tocar el arca, ¿sí? Bueno, y de hecho es toda la morada. Aquí dice, cuando la morada haya de trasladarse, ¿sí? Nadie puede tocar eso, solo los levitas. Bueno, vamos al siguiente capítulo. No es cierto, vamos a irnos hasta el 6. Aquí ya vamos a brincar muchos capítulos, porque aquí sí ya no nos podemos concentrar en todo, porque es muchísimo. Aparte son leyes, son reglamentos. Capítulo 6, versículo 1. Yahvé dijo a Moisés: di a los hijos de Israel, si un hombre o una mujer se consagra a Yahvé mediante el voto del nazireato, no beberá ni vino ni bebida alguna que pueda embriagar, ni vinagre hecho de vino o de otra bebida, embriagante cualquiera, ni tampoco jugo alguno exprimido de uvas. No comerá uvas frescas ni pasas. Es decir, aquí habla de los consagrados. Un consagrado no necesariamente es un levita. Puede ser de cualquier tribu, ¿sí? Pero si fueras tú, por ejemplo, fuera yo un consagrado, a la manera de Israel, el primer requisito es no beber vino. Es decir, Dios no quiere borrachos como consagrados, ¿sí? Lo quiere apartado. Versículo 4. Todo el tiempo que sea nazireo no comerá fruto alguno de la vid, desde los granos hasta el ollejo. Todo el tiempo de su consagración como nazireo no se pasará la navaja por su cabeza, no se va a cortar el pelo. Una vez que se consagra, se deja el pelo y no se lo puede cortar. De ahí no suena a un personaje que le cortaron el pelo y perdió todo su poder. No sé si lo recuerdan, si alguien me lo quiere comentar ahí por el chat. Bueno, hasta que pasen los días de su consagración, será persona consagrada y se dejará crecer la cabellera. Durante el tiempo de su consagración, no se acercará a ningún cadáver. Son como requisitos que va dando Dios. No se va a acercar porque se puede contaminar. Todo esto tiene un simbolismo muy grande hacia nosotros, ¿sí? Especialmente si quieres ser una persona consagrada al Señor. Y no estoy hablando otra vez de sacerdotes o monjas. Estoy hablando también de laicos. Sí, es muy, muy importante. Tú puedes incluso ser soltero, o creo que también casado,
pero consagrado de alguna forma al Señor, ¿sí? La consagración no es algo que se tome a juego, y esto queda muy claro en toda la Biblia. Pero bueno. Yolanda Topete, Sansón, Jesús Serrano, Sansón, Oscar Hernández, Sansón, Leti González, fue Sansón, ¿sí? Ya vemos un poquito la raíz del problema de Sansón, que va más allá, pero lo vamos a ver. De hecho, vamos a ver la historia de Sansón, que es muy bonita, y a veces la gente no espera la enseñanza profunda que tiene, ¿no? Yo me acuerdo que de más chico, de niño, de hecho, veía la película de Tintán, creo. Y yo tenía esa idea de Sansón, ¿no? Pero nada que ver con el Sansón de la Biblia. Bueno, versículo 6. Durante el tiempo de la consagración no se acercará a ningún cadáver, aunque sea de su padre o madre, de su hermana o su hermano. En pocas palabras, si esos les toca morir, no se hará impuro por cuanto tiene en su cabeza la consagración a su Dios. Prácticamente lo tiene en el pelo, la consagración, ¿sí? Pero más espiritualmente, más intelectualmente, la tiene en su mente. Tiene a Dios en su mente y en su corazón, vamos a decirlo así. Y creo que eso es lo más importante de la consagración, ¿sí? Dice, tiene en su cabeza la consagración a su Dios. Versículo 8. Todo el tiempo de su voto está consagrado a Yahvé. Es decir, mientras él sea un consagrado, lo importante de su vida es Dios. Nada más. Lo más importante en su vida es Dios. Ni su papá, ni su mamá, ni sus hermanos, nada. Por eso dirá Jesús, habla del que deja a su padre, su madre, su familia, etcétera, sus riquezas, sus posesiones. Él habla de darlo todo y seguirlo. Bebe. A ver, díganme si ya regresó porque yo no alcanzo a ver. Parece que ya. A ver, escríbanme si a alguien le llegó la señal. Este es mi problema, pero bueno, yo voy a seguir a pesar de todo. Y ahorita se fría mucho, no sé qué, se fría mucho. Sí, a ver, ya, parece que ya llegó. Bueno, decíamos pues, todo el tiempo de su voto está consagrado a Yahvé. Es decir, todo su tiempo libre está consagrado a Yahvé. Evidentemente su tiempo ocupado está consagrado a Yahvé. Su mente, su corazón están consagrados a Yahvé. La consagración no es un juego, no es, bueno, ahorita traigo ganas y después ya no. Eso no funciona así. Llega el momento en el que tú puedes decidir, pues dejo mi consagración. Sí, perfecto, está muy bien. Pero, como ven, la consagración es algo muy, muy importante. Y ahorita vamos a ver ya en los temas finales los votos de la consagración. Bueno, no me detengo más, vamos adelante. Versículo 22. Esto es muy bonito, es la manera en la que Dios manda que los sacerdotes bendigan a los hijos de Israel. Y es una manera también de que los padres hoy en día pueden bendecir a sus hijos. Incluso hay sacerdotes que son los franciscanos que hacen esta bendición. No sé si la han escuchado. Dice el versículo 22. Yahvé dijo también a Moisés: di a Aarón y a sus hijos, así bendecirán a los hijos de Israel. Dirán: Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y te mire con buenos ojos. Yahvé vuelva hacia ti su rostro y te dé la paz. Es así como ellos pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Esa es una manera que tienen ellos de consagrar incluso a los mismos hijos, a los hijos de Israel. Pero les decía, recuerdo que mi madre se la aprendió y también a veces nos decía esta bendición, ¿sí? Aunque ella no decía Yahvé, ella decía: el Señor te bendiga, te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te mire con buenos ojos, el Señor vuelva hacia ti su rostro y te dé la paz. Yo los invito, ¿no? Apréndansela, léanla, compártanla. Incluso hay quien la comparte ahí en imágenes bonitas en Facebook, en Instagram. El mismo Dios pide que se bendiga a los hijos de esa manera.
Bueno, por eso nomás la quería comentar brevemente. Vamos al capítulo, si me acuerdo, es el 10 o el 11. Déjenme ver. Sí, es el 11. Avanzamos muy rápido hoy. Bueno, no sé si hacer... No, ahorita hago una pausa. Después de este hacemos una pausa. Después del 12 hacemos una pausa. El pueblo murmuró malvadamente a los oídos de Yahvé. Aquí inician los problemas en el libro de Números. Por eso para algunas personas puede ser un libro complicado porque, pues sí, hay muchos tropiezos del pueblo porque son como nosotros. El pueblo murmuró malvadamente a los oídos de Yahvé. Yahvé lo escuchó, lo oyó y se enojó. Se encendió el fuego de Yahvé contra el pueblo y devoró las primeras tiendas del campamento. Entonces el pueblo le suplicó a Moisés. Moisés intercedió ante Yahvé y el fuego se apagó. Otra vez les recuerdo lo que decíamos la semana pasada, que veamos esto sobre todo desde los zapatos de Moisés. Vamos a meternos en los zapatos de Moisés. ¿Qué está haciendo Dios con Moisés? ¿En qué lo está convirtiendo? En el gran intercesor, el gran mediador del pueblo. Que continuamente el pueblo, por medio de Moisés, va a pedir perdón a Dios. Porque Moisés es una prefigura poderosísima de Jesucristo. Es por medio de Jesucristo que nos viene el perdón de Dios. Y ahorita vamos a seguir viendo eso. Versículo 3. A ese lugar se le dio el nombre de Taberá, porque se había encendido contra ellos el fuego de Yahvé. El montón de gente extraña, es decir, ya dentro del pueblo hay gente que no es israelita. Hay mucha gente que no es israelita. Dice que se encontraba en medio de los israelitas, solo pensaba en comer. Y hasta los mismos israelitas se pusieron a quejarse. Decían, ¿quién nos dará carne para comer? ¿Quién nos dará carne para comer? Tienen la presencia de Dios y todavía se preguntan, ¿quién nos va a dar carne para comer? Ellos quieren carne. Incluso van a hablar mal del maná. Aquí y todavía más adelante van a hablar todavía peor del maná. Versículo 5. ¿Cómo echamos de menos el pescado que gratuitamente comíamos en Egipto? Y aquí, como decimos en México, aquí sale el peine, ¿no? El problema es Egipto. Otra vez, Dios no ha podido hasta este punto sacar a Egipto del corazón del pueblo. Es muy difícil para Dios sacar a Egipto del corazón del pueblo. Ellos tienen su mente y su corazón en Egipto, en lo que comían, en cómo vivían. Pareciera que Egipto es como una especie de paraíso, entre comillas, pero en realidad era donde les estaban matando a sus hijos, donde los tenían esclavizados. Y de eso vamos a hablar con el último tema, que es el más interesante de todos. ¿En qué se está convirtiendo este pueblo? ¿O en qué se convirtió más bien? ¿Por qué continuamente regresan a Egipto? ¿Qué les pasa en su mente, en su corazón? Dice, comíamos en Egipto los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. A mí no me gustan los ajos, pero a ellos les gustaban los ajos. Ahora tenemos la garganta seca y no hay nada, absolutamente nada más que ese maná en el horizonte. Es así como que ese maná, si no fuera por ese maná estarías muerto. Pues nada más tenemos eso y ya. Empiezan a despreciar el pan bajado del cielo. Y no es nuevo esto. Eso sigue pasando. Hoy está muy despreciado el pan, el nuevo pan bajado del cielo, la Eucaristía. ¿Cuántos católicos ni siquiera saben lo que es la Eucaristía, la celebración de la Eucaristía, el pan, el cuerpo y la sangre de Cristo? No tienen ni idea. Y al no saberlo, se desprecia. Entra en desuso, ya no importa. E importan más otras cosas que no tienen nada de importancia en realidad. Luego viene una descripción del maná, que ya lo hemos visto. Moisés, versículo 10. Moisés oyó que el pueblo lloraba, cada familia a la entrada de su tienda mientras ardía la cólera de Yahvé. Moisés se afectó mucho por eso. Le dijo a Yahvé,
¿por qué tratas mal a tu servidor? Es decir, ¿por qué me tratas mal a mí, a Moisés? No me has hecho ningún favor al imponerme la carga de todo este pueblo. ¿Se acuerdan que le dijo Dios, ahí está tu pueblo, llévatelo tú, ya no es mío, ahora es tuyo? Y aquí le está reclamando Moisés, ¿no? ¿Soy yo acaso quien lo dio a luz para que me digas, llévalo en tu seno, como la nodriza lleva a su bebé, al país que prometiste bajo juramento a nuestros padres? Moisés demuestra una cosa. Esa cruz, con esa cruz que Dios le dio, él no puede, porque él es hombre. Esa cruz es tan pesada, la de ese pueblo nada más, es tan pesada que él no puede, ya no puede cargarla, ¿sí? Evidentemente la cruz de Cristo, que ya dijimos Moisés es prefigura, es muchísimo más pesada. Y sin embargo, aunque cae 3 veces, la lleva y no se queja. ¿Cuántos de nosotros nos la pasamos quejándonos, como Moisés, de nuestra cruz? Dice el versículo 13, todo el pueblo viene a mí para decirme, danos carne, queremos comerla, pero ¿de dónde voy a sacar carne para dársela? No puedo conducir solo a todo este pueblo, es demasiado peso para mí, Moisés no puede. Y de hecho, aquí apenas empiezan sus problemas, no sabe él que lo que viene es más fuerte cada vez. Si así es como me quieres tratar, mejor mátame. Te lo ruego. Y esto es algo que se va a repetir, no solo sucede aquí en Moisés, sucede por ejemplo con el profeta Elías. Llega un punto en que el profeta le dice, ¿sabes qué, Dios? Mejor quítame la vida porque ya no puedo. ¿Sí? ¿Cuánta gente también hoy sigue haciendo eso, pidiéndole a Dios que le quite la vida? Y es que la enseñanza que viene aquí es muy grande. Sin Dios no podemos. Es bien difícil. ¿Cómo soportar esta vida si no se tiene a Dios? Pues hay mucha gente que pareciera que sin tener a Dios la soporta. Pero en realidad no la soporta, la sufre internamente. ¿Sí? Y no quiere mostrarse, no quiere mostrar lo que lleva por dentro. Todos queremos quitarnos nuestras cruces, queremos ya no padecer, ya no sufrir. Y algunos, como vemos a Moisés, prefieren perder la vida. Quítame la vida, Señor. ¿Sí? Dice, te lo ruego, con eso me harías un favor y me vería libre de esta desgracia. Yahvé le respondió a Moisés, júntame 70 ancianos de Israel, hombres de los que sabes que son ancianos y escribas de su pueblo, y llévalos a la tienda del encuentro, que se paren a tu lado. Yo bajaré y hablaré contigo, luego tomaré una parte del espíritu que está sobre ti. Esto es bien importante. Y lo pondré sobre ellos. Del espíritu que está en Moisés. Dios dice, voy a tomar una parte y lo voy a poner en esos 70 ancianos para que te ayuden. ¿Sí? Y va a pasar un pequeño, digamos, Pentecostés. Van a recibir al Espíritu de Dios. Dice, llevarán contigo la carga del pueblo y ya no tendrás que llevarla solo. ¿Por qué no podemos con esta carga a veces? Porque nos falta el Espíritu de Dios. El Espíritu Divino. Los apóstoles estaban encerrados, llenos de miedo. ¿Por qué? Porque no tenían al Espíritu. Porque no había llegado Pentecostés. Llega Pentecostés y salen. Pierden el miedo a la muerte. Dice, creo que la carta a los hebreos, que por el temor a la muerte el demonio controla el mundo. Pues sí, lamentablemente. Voy en el versículo, déjenme acuerdo. 18. Dirás al pueblo, santifíquense para mañana, comerán carne, ya que vinieron a llorar a los oídos de Yahvé. Pues ustedes dijeron, ¿quién nos dará carne para comer? Estábamos bien en Egipto, Yahvé les dará carne y la comerán. 19. La comerán no solo 1 o 2 o siquiera 5, 10 o 20 días, sino todo un mes, esto les dice Moisés, ¿no? Hasta que les salga por las narices y sientan asco de ella. Un poquito fuerte, Moisés.
porque menospreciaron a Yahvé que está en medio de ustedes cuando vinieron a llorar ante él, diciendo, ¿por qué salimos de Egipto? Hubiera sido mejor quedarnos en Egipto. Ellos están diciendo eso. Ahorita que estamos con Dios, no estamos mejor que cuando estábamos en Egipto. Eso está saliendo de su corazón, de su boca. Un poquito más adelante dice, entonces Yahvé bajó en la nube y habló. Tomó luego del espíritu que estaba en Moisés y lo puso en los 70 hombres ancianos. Cuando el espíritu se posó sobre ellos, se pusieron a profetizar, pero después no lo hicieron más. De hecho, esta lectura apareció esta semana. ¿Qué día fue? No me acuerdo. O la semana pasada. Apareció y la homilía del Papa estuvo muy, muy bonita respecto a esto. Hablaba de la envidia espiritual, ¿no? Dice, versículo 26. 2 hombres se habían quedado en el campamento. El primero se llamaba Eldad y el otro Medad. El espíritu se posó sobre ellos. Pertenecían a los inscritos, pero no habían ido a la tienda y profetizaron en el campamento. Un muchacho corrió para anunciárselo a Moisés. Eldad y Medad estaban profetizando en el campamento. Josué, el ayudante de Moisés, hijo de Nun, servidor de Moisés desde su juventud, tomó la palabra. Mi señor Moisés, prohíbeselo. Pero Moisés le respondió, ¿así que te pones celoso por mí? Ojalá que todo el pueblo de Yahvé fuera profeta, que Yahvé les diera a todos su espíritu. Y esto es un mensaje tremendo. Ojalá todo el pueblo de Yahvé fuera profeta. Ojalá todo el pueblo de Dios perdiera el miedo y no se quedara callado. Que entendiera que Dios puede hacer grandes cosas por medio del pueblo, por medio de una persona, especialmente si es una persona humilde. A veces escondemos la grandeza que Dios puede hacer en nosotros o la hacemos a un lado por una falsa humildad. ¿Sí? No, es que no quiero sobresalir. Lamentablemente muchos se escudan en eso y no va por ahí. A veces Dios quiere hacer cosas grandes con la gente, con una persona o con 2 o con 3 o con un grupo, pero por esa falsa humildad no queremos hacer la voluntad de Dios. Tenemos miedo y ese es un punto clave en el tema de hoy. Un poquito más adelante dice, pero aún tenían carne. Bueno, Dios les da codornices. Les da codornices y empiezan a comer, a comer, a comer, a comer. Y siguen comiendo y siguen comiendo. Hay algunos que se detienen, otros no. Versículo 33. Pero aún tenían carne entre los dientes y todavía no terminaban de masticarla, cuando la cólera de Yahvé se encendió contra el pueblo. Yahvé le asentó al pueblo un golpe tremendo. En otras Biblias habla de una plaga. Nuevamente, una plaga. Ya decíamos la semana pasada, y esto sí quiero que quede claro, que cuando se habla de la ira de Yahvé, la cólera, dice aquí, no necesariamente es que Dios haga algo malo. Algunas veces, de hecho, principalmente se refiere a que vienen sobre el pueblo las consecuencias de su propio pecado. También decíamos que Dios castiga, eso sí, pero casi siempre son las consecuencias de su pecado, como en este caso. Dice el versículo 34, a ese lugar se le dio el nombre de Kibrot Hat-Tabá, porque allí fueron enterrados los que se habían lanzado como hambrientos sobre la comida. ¿Sí? En la Biblia de Jerusalén dice más interesante, porque allí murieron los glotones. No dejaron de comer hasta que se murieron. ¿Sí? Bueno, vamos ahora sí al versículo capítulo 14. Seguimos con las faltas hacia Dios y hacia Moisés también, ¿no? Versículo 1, Miriam y Aarón. Ya hablamos alguna vez de Miriam allá cuando iban saliendo de Egipto. De hecho decía la profetisa Miriam, es decir, ella es profeta. Incluso ahí ella empieza a cantar algo así como un salmo hermoso, ¿no? Que evidentemente venía de Dios. Ella estaba profetizando y el pueblo la empezó a seguir y cantaban y bailaban. Y dice que las mujeres tocaban el pandero, etc. Bueno, Miriam, que probablemente también fuera aquella
niña que en su momento ayudó a que Moisés no quedara ahogado en el río Nilo, aquella que se acercó a la hermana de Faraón para decirle que si le conseguía una nana, una nodriza, tal vez es esta Miriam, es decir, es mayor que Moisés. Aarón también es mayor que Moisés. Moisés es el menor en este caso. Bueno, dice, Miriam y Aarón murmuraban contra Moisés. Sus propios hermanos de sangre van a hablar mal de Moisés. Ya no es el pueblo, aquí son sus propios hermanos. Porque había tomado como mujer a una cusita del territorio de Cus, a una mujer africana. También vimos que cuando Moisés sale de Egipto se encuentra con unas mujeres que les ayuda, se casa con una de ellas, su nombre era Sephora, tal vez se refiere a esta mujer, es la única que le conocemos, ¿no? Una mujer cusita del territorio de Cus. Bueno, es una mujer, decimos, africana. Probablemente también esto es una especulación, pero es muy probable que fuera de tez negra, ¿sí? Mulata la mujer, como se le dice. Los judíos no son, ellos son más bien morenos. Entonces aquí como que hay algo que no embona. Vamos a leer. Versículo 2. ¿Acaso Yahvé, decían, solo hablará por medio de Moisés? Sus propios hermanos están cuestionando. ¿De verdad Yahvé solo habla por medio de él? Que es nuestro menor. Nosotros somos mayores. ¿No habló también por nuestro intermedio? Sí, por medio de Aarón y de Miriam. Y Yahvé lo escuchó, Yahvé lo oyó. Escuchó que están hablando, están murmurando contra Moisés. Ahora bien, Moisés era un hombre muy humilde. Aquí hace una aclaración bien interesante. Antes de lo que va a pasar, el autor sagrado se asegura de que sepamos esto. Moisés era un hombre muy humilde. No había nadie más humilde que él en la faz de la tierra. Humilde viene de humus, es decir, de tierra, de polvo. No somos nada, somos pequeñitos. Pues Moisés se consideraba así, pequeñito. No se sentía superior a nadie, ni mucho menos. Eso es clave para lo que viene. Versículo 4. De repente, Yahvé les dijo a Moisés, Aarón y Miriam, salgan los tres del campamento y vayan a la tienda del encuentro. Salieron pues los tres. Entonces Yahvé bajó en la columna de nube y se puso a la entrada de la tienda. Llamó a Aarón y a Miriam, quienes se acercaron. Yahvé les dijo entonces, oigan bien mis palabras. Si hay en medio de ustedes un profeta, me manifiesto a él por medio de visiones, y solo le hablo en sueños. Pero no ocurre lo mismo con mi servidor Moisés. Le he confiado toda mi casa, toda la casa de Israel. Y le hablo clara. Es una visión clara, no son enigmas. Él contempla la imagen de Yahvé. Si bien Moisés es muy humilde, Dios aquí está diciendo que es grande, es muy grande, porque los que se hacen pequeñitos, dirá Jesús, son los más grandes en el reino de los cielos. ¿Cómo pues no tienen miedo de hablar en contra de mi servidor, en contra de Moisés? Yo ahí me hubiera hecho chiquito, no hubiera sabido dónde esconderme. Versículo 9. La cólera de Yahvé se encendió contra ellos y se retiró. Cuando se disipó la nube que estaba encima de la tienda, Miriam había contraído la lepra. Su piel estaba blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia ella y se dio cuenta de que estaba leprosa. En la Sagrada Escritura se maneja muchas veces a la lepra como de hecho es una prefigura del pecado. La lepra iba degradando, descomponiendo a la persona externamente y también internamente, también en sus órganos, y al final moría. El pecado hace exactamente lo mismo. Poco a poco va transformando a la persona, la va transformando de ser un hijo de Dios a un hijo de Satanás, poco a poco, y al final termina muriendo, termina en la muerte eterna, el infierno. Por eso se veía como una prefigura, ¿no? Y qué interesante aquí, ellos pecan.
Aquí el problema o la consecuencia la va a cargar Miriam, ¿sí? Que se llena de lepra. Y dice algo, su piel estaba blanca como la nieve. Hablaron mal de aquella mujer de piel morena, ¿sí? Negra. Y como muchas veces, no sé si ya lo han notado, pasa en la Biblia, ella termina, Miriam, con la piel blanca. Así como que, ¿no te gusta la piel negra? Pues te la voy a poner blanca. Y termina blanca pero llena de lepra. Curiosidades que tiene la palabra de Dios. Versículo 11. Aarón le dijo entonces a Moisés, te lo suplico, Señor, no nos hagas pagar este pecado, esta locura de la que estábamos poseídos. Palabras extraordinarias de Aarón, que era rejego, pero cuando hablaba decía cosas grandes como esta. No nos hagas pagar este pecado. Y le habla a Moisés de Señor. Ahora sí, pues ahorita estabas diciendo que a poco nomás por Moisés. Ahora lo tratas como Señor, tu Señor, ¿verdad? Pero bueno, pero dice, no nos hagas pagar este pecado, esta locura. El pecado es una locura que nos tiene poseídos. El pecado, esta locura de la que estábamos poseídos. El pecado te posee, se mete en ti, en todo tu cuerpo, tu vida, y luego se comunica a tu familia. Así funciona lamentablemente. Que no sea como el aborto, cuyo cuerpo ya está medio destrozado cuando sale del vientre de su madre. Entonces Moisés suplicó a Yahvé, por favor, detente, sánala. Otra vez Moisés intercede por sus hermanos, ahora por sus hermanos de sangre. Moisés pudo haber dicho, mira, ¿ya viste? Por hablar cosas malas de mí, ya ven, ahí está. Se lo tienen bien ganado. Pero no. Moisés no se ofendía, porque era pequeñito. Es la gran enseñanza de Moisés. Es como si a mí me dicen que soy esto y esto y es un montón de cosas con tal de ofenderme. Yo tengo dos opciones, creerlo y ofenderme, o no pasa nada. No pasa nada, que me lo digan, ¿sí? Y cuántas cosas no me han dicho, por ejemplo, en los comentarios de los videos. Hasta el cansancio, ¿no? Antes sí me enganchaba y contestaba. No, ya no, he entendido que no va por ahí. No. De hecho, tengo poco tiempo para comentarios, para responder comentarios. Y gastarlos en los malos comentarios como que no vale la pena. Porque pues ni modo que defienda mi prestigio. ¿Cuál prestigio? O sea, ¿de dónde? No. ¿Sí? Esas cosas ya no las defiendo yo. ¿Para qué? Es una pérdida de tiempo. Hay gente que sí, es que yo soy tan importante. ¿Cómo te atreves a decirte eso de mí? Está bien cuidar tu buena fama, en el buen sentido, ¿sí? Pero nomás lo que es. Y ya. Dejar que todo quede en las manos de Dios. De hecho, va a enseñar eso Jesucristo, ¿no? Y no lo entendemos porque ya no lo aceptamos, ¿no? Si te golpean en una mejilla, pones la otra. Eso ya la gente no lo acepta. No lo acepta, es más, ni lo entiende, es más, lo ve como una locura. ¿Por qué? Porque ya, como lo hemos dicho aquí mucho, el cristianismo como que ya está pasando de nuestra vida. Como que ya somos más paganos que cristianos. Entonces queremos defendernos, ¿no? Es que ¿cómo te atreves? No. Moisés no tiene esas complicaciones. Por eso decía muy bien, es el hombre más humilde que había en la tierra. Y hay que ser así, de hecho dirá Jesucristo, ¿no? Hay que ser como él que es manso y humilde de corazón. ¿Qué más da? Y ahorita vamos a hablar mucho de eso, ser como Jesucristo. Bueno, sigo porque voy muy lento. Me quedé en versículo 14. Pero Yahvé le respondió a Moisés: si su padre lo hubiera escupido en la cara, habría tenido que esconderse de vergüenza durante 7 días. Que sea pues excluida del campamento por 7 días, después de lo cual se reintegrará. Es decir, ella es separada. Por contraer la lepra es separada
del pueblo, de la comunidad. Miriam quedó pues fuera del campamento por 7 días y mientras ella no regresara al pueblo, no se movió. Mientras ella no regresara, el pueblo no se movió. Entonces el pueblo partió de Geserot y acampó en el desierto de Parán. Bueno, luego viene el capítulo 13 y 14, que es lo más importante que hoy vamos a ver. Voy a hacer una pausa para tomar agua porque hoy traigo la boca muy muy seca. No sé por qué. Me cambio la cámara. Ahí está. Déjeme tomo tantita agua. Voy a leer algunos comentarios. No sé por qué se está yendo el internet. Algo le está pasando. No sé cuántas veces se habrá ido, pero al parecer se está yendo de vez en cuando. Ay, discúlpenme. Es algo que hasta ahorita está fuera de mi control. No es tan grave, pero bueno. ¿Cómo se llama? Dice Lorena C. ¿Cómo se llama esa bella oración? Pues propiamente no tiene un nombre. Te digo, ahí está en el libro de los Números, capítulo 6, al final. Ahí la puedes encontrar por si te la quieres aprender y bendecir así a tus hijos. Emérita Ramírez, sí, es un libro muy complicado. Jesús Serrano, no solamente los franciscanos, en algunas celebraciones especiales también se dice efectivamente. Pini Sanic, buen día. Buenos días, hermano Francisco, Dios le bendiga. Berrib. María López, se oye muy bien. Qué bueno. Adocina, Eucaristía como el cuerpo de Jesús ofrecido en sacrificio para nuestro alimento. María López, buenos días, hermano Francisco, Dios lo bendiga. Bueno, Johnny, buenos días, Francisco, desde Francia. Creo que de Francia no había llegado nadie. Bueno, ya llegó alguien. Marta Alejandra Ramírez, Anaya, ¿me puede repetir la bendición a los hijos? Está en el capítulo, bueno, lo voy a volver a poner acá. Es el capítulo 6 de los Números, versículos del 24 al 26. ¿Sí? Número 6 del 24 al 26. Bueno. ¿Dónde más vamos? Adocina, Moisés extiende sus manos sobre Egipto. Eso sí no lo entendí. Yolanda Topete, ya noté la bendición. Gracias por todas sus enseñanzas. Saludos desde California. María de la Luz, el domingo. Adocina Díaz, el Señor dice a Moisés, conságrame a todo tu primogénito. Ahí está, Jesús Serrano ya dijo el versículo, que bueno. Ansiado, pero la sociedad apartan a los ancianos y Dios no. Qué bueno que comentas eso, Ann. Efectivamente, hoy al anciano se le está descartando. En esta cultura del descarte de la que habla mucho el Papa Francisco. A los niños, a los ancianos, a los no nacidos se les descarta, se les desecha porque se considera que estorban. ¿Sí? En el anciano, y esto lo dice muchas veces la Biblia, en el anciano está la sabiduría de la vida. Lo dice de muchas maneras. De hecho, a sus sacerdotes se les conocía como ancianos. ¿Sí? La mayoría literalmente eran ancianos, eran gente que ya había vivido la vida, que ya había pasado por muchas situaciones y tenía una experiencia. Hoy eso ya no se valora, se echa a la basura, se descarta, como dice el Papa. Por eso a mí me encanta esto de que el Papa sea un anciano. Prácticamente siempre el Papa va a ser un anciano. Que nuestros obispos habitualmente son mayores y muchos de ellos ancianos. Lo que no me gusta es que los sacerdotes se están haciendo ancianos y no hay sacerdotes nuevos o no hay muchos. Eso sí no me gusta tanto. Pero bueno, ojalá y esto vaya cambiando poco a poco. Pero sí, la sabiduría de la vida está en el anciano. Bueno. Aunque también es cierto que
en estas épocas uno se puede topar con gente mayor que pareciera que pues que no tiene nada de sabiduría. O sea, que siguen cometiendo los mismos errores de un adolescente, de un joven. Así es, en esta época de todo se da. Bueno, ¿dónde me quedé? Ana Mercedes. Buenos días, hermano. Dios le bendiga. Me gusta mucho su curso. Tenga bendecido día. Gracias, Ana. Ansiado, nosotros también nos quejamos porque le pasan cosas buenas a las personas malas. Hay un libro que se llama así, ¿por qué pasan cosas buenas, cosas malas a la gente buena? Y también viene la otra pregunta, ¿no? ¿Por qué le pasan cosas buenas a la gente mala? Es algo que de hecho responde muchas veces la Biblia. José Guevara, ¿cómo se llama el programa que está usando? Se llama eSword. eSword, es gratuito y lo puedes bajar de internet. José Francisco Miranda, el pecado es la muerte eterna. Efectivamente. Silvia Acevedo, buenos días, hermanos. Está buena la reflexión porque muchos nos llamamos católicos y no lo profesamos, tampoco la defendemos. Es que no se defiende lo que no se ama y no se ama lo que no se conoce. Y como no conocemos nuestra fe, ni la amamos y por ende no la defendemos. Sí. Julieta Hernández, gracias por tu tiempo de estar enseñándonos más de Dios. Dios te bendiga. Voy a ir más adelante. Lupis, buen día, padre desde Sinaloa. Lupis, no soy padre, no soy sacerdote, soy laico como tú. Ni siquiera soy padre de familia, soy soltero. Bueno, ahí te iba a decir algo que me iba a adelantar, pero no, soy soltero. Jonathan Fontecha, gracias. Esto nos enseña mucho más de Dios. Lorena Usme, desde Colombia, bendiciones. Bueno, ahí lo vamos a dejar. Vamos a seguir con el siguiente capítulo. Es el número 13, versículo 1. A ver, tengan ahí su Biblia lista. Vamos a leer. Déjenme cambio acá. Ahí está. Yahvé dijo a Moisés, envía hombres delante para que exploren esa tierra de Canaán, que voy a darles a los israelitas. Cada tribu elija un representante, a uno de sus jefes. Cosas muy importantes aquí. Esto va a marcar otra vez al pueblo de Israel. Como el becerro de oro lo marcó, esto lo va a volver a marcar para siempre. Eso es para siempre. Entonces, ¿por qué? Porque están a punto ya de entrar a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Recordemos que para nosotros la tierra prometida, nuestro Canaán es el cielo. Pues ellos están casi entrando al cielo, ¿no? A su cielo, a su nuevo Edén, a su nuevo paraíso. Después de un año de salir de Egipto ya están llegando. Era para aventar las campanas al vuelo y ponerse contentos, felices. Pero algo va a pasar, lamentablemente. Dice, envía hombres para que exploren la tierra de Canaán. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Canaán? De Canaán, aquel que maldijo Noé. ¿Hace cuánto vimos eso? Hace como 2 meses, yo creo, o más. Pues bueno, aquí ya llegamos a la tierra donde esa persona es Canaán, llegó, la habitó, la pobló, pero es una tierra llena de pecado. Esa es una de sus características. Otra es que es muy rica, una tierra que emana leche y miel. Esa fue la promesa de Dios. Dice, bueno, todos esos hombres eran, versículo 3. Moisés los envió pues desde el desierto de Parán, según la orden de Yahvé. Todos esos hombres eran jefes de Israel. Bueno, a ver, parece que otra vez se fue. Ay, Dios. Ahí ya regresó. Bueno, vuelvo a leer el versículo 3. Moisés los envió pues desde el desierto de Parán, según la orden de Yahvé. Todos esos hombres eran jefes de Israel. Esto es muy importante, son jefes, son líderes en las tribus de Israel. Voy a leer solo 2. Uno, el versículo 6 es Judá, ¿sí? Que va a mandar a Caleb.
Y el otro, el versículo 8, es Efraín. No, Efraín no era, aquí me equivoqué, no era el importante. El otro es, déjenme lo busco. Bueno, es Josué, ahorita lo vamos a ver, vamos más adelante. Versículo 16. Estos son los nombres de los hombres que Moisés mandó para que exploraran la tierra de Canaán. A Oseas, Moisés le dio el nombre de Josué. Es decir, no se llamaba Josué, sino que Moisés le había cambiado el nombre y le pone, en vez de Oseas, Josué. Ya vimos creo que fue con Abraham, el cambio de nombre. El cambio de nombre representa una misión muy grande que Dios da. Entonces aquí Moisés le cambia el nombre a Josué y al final los temas que vemos siempre, vamos a explicar por qué. Versículo 17. Moisés los mandó pues a explorar la tierra de Canaán. Les dijo, suban por el Negev, luego pasen a la montaña. Versículo 18. Miren bien cómo es esa tierra y qué tipo de gente vive allí. Si es fuerte o es débil, escasa o numerosa. Observen cómo es ese país donde viven, si es bueno o malo. Cómo son las ciudades donde viven, son campamentos o ciudades fortificadas. Se tienen que fijar en todos estos detalles y eso es muy muy importante. Versículo 23. Llegaron al valle de Escol, donde cortaron un sarmiento con un racimo de uva que transportaron en un palo entre dos. Es decir, este racimo era tan grande y tan pesado que tuvieron que colgarlo de un palo y entre dos, un poquito así como se llevaban el arca, así llevaban ese racimo. ¿De qué les está hablando eso? Pues de la riqueza de esta tierra. Ellos vienen del desierto y se encuentran con una tierra que da estos frutos, enormes frutos, se dan cuenta que lo que Dios les dijo era verdad, que de esa tierra va a manar leche y miel, es decir, una tierra muy muy rica. Dice, lo transportaron en un palo entre dos junto con granadas e higos. 24. Ese lugar se llamó Valle del Racimo, por el racimo que habían cortado allí los israelitas. Al cabo de 40 días, 40 vuelve a aparecer tiempo de prueba. Estos 12 espías están 40 días en la tierra de Canaán. Dice, al cabo de 40 días volvieron de su inspección a ese país. A su regreso se presentaron a Moisés, Aarón y a toda la comunidad de los israelitas en Cadés, en el desierto de Parán. Dieron cuenta de su recorrido ante toda la comunidad y les mostraron los frutos del país. Y aquí se pone interesante. Esto fue lo que contaron. Entramos al país donde nos enviaron. Realmente es una tierra que emana leche y miel. Aquí están los productos. Yo imagino, ¿no?, que llegan con las frutas enormes y la gente se impresiona muchísimo de verlo. Pero, aquí viene el pero. Pero el pueblo que vive en ese país es muy poderoso. Las ciudades son muy grandes y fortificadas. He visto incluso a los descendientes de Enac, los gigantes. Los amalecitas en el Negev, los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña. Los cananeos están instalados en la costa del mar y en las riberas del Jordán. Caleb calmó al pueblo que murmuraba contra Moisés. En cuanto escuchan esto, que aquellas ciudades son fortificadas, que aquellos hombres son muy fuertes, que hay gigantes incluso, el pueblo se va contra Moisés otra vez. Pero dice Caleb, que es de la tribu de Judá, esto es muy importante. Caleb calmó al pueblo que murmuraban contra Moisés. Subamos, les dijo, y conquistemos ese país, que somos capaces de más. Hay dos perspectivas, si se fijan aquí. De hecho, siempre las hay. Una optimista y una pesimista.